¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien, espero que hayan tenido un excelente comienzo de semana. Los que trabajaron, los amigos que están de fin de semana largo, bueno, espero que haya sido una buena oportunidad para descansar. Tengo amigos que se han ido a la costa, bueno, por cuestiones de trabajo no los he podido acompañar. La próxima, sin falta. Bueno, este es un nuevo videíto de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente, un rato antes, un rato después de la cena. Nos reunimos acá en mi taller, ustedes y yo, y charlamos sobre cuestiones técnicas, herramientas, hacemos toma de contacto, hablamos un poco de mecánica, desarrollo de motores, bueno, cuestiones cotidianas. Esta explicación la hago para los nuevos amigos que se vienen acercando al canal y por ahí todavía no conocen la mecánica. Ustedes me dejan alguna duda, alguna sugerencia en los comentarios y en la próxima charlita evacuamos la duda, abordamos el tema. Dado que bueno, hay amigos que están desde cuando éramos 3 o 4 y verdaderamente les tengo un cariño especial, amigos, como cuento siempre, que están ante una herramienta y se comunican conmigo para contarme determinado detalle, a ver si se trata de una unidad buena o de una unidad cuando ya empezaron a perder calidad y ese tipo de cosas. Tengo amigos que bueno, tengo frecuente el contacto mediante WhatsApp, otros que por ahí se están metiendo en este hermoso mundo de lo que es el amor a las herramientas, a la antigua escuela. Gracias a bueno ver estos videitos. El otro día me hablaba un chico que estaba desarrollando su taller, bueno, en base a ver estos videos, se sintió motivado y bueno, decidió armarse un tablero con sus herramientas. La verdad que a mí esas cosas me dan placer porque bueno, parece que no, pero cuando uno tiene un espacio, por más chiquito que sea, en ese lugar se junta la energía de uno y créanme que uno ya empieza a formar parte de ahí, del taller. Yo en mi taller paso más tiempo que en mi casa, así que bueno. Bueno, estas son las aclaraciones para los amigos que se vienen acercando, el saludo afectuoso a los amigos de siempre. He hecho algunos videitos chiquititos, cortitos, así tipo shorts, como le llaman, o bueno, no sé, porque lo exige la aplicación, o sea, YouTube pide que haya algún video cortito por la cuestión de las visualizaciones y ese tipo de cosas, que la verdad mi canal está ajeno a eso, pero es lindo que el contenido que uno por ahí genera llegue a más amigos. Hoy, producto de los nuevos amigos, me preguntaban, hablamos con algunos, intercambiamos mensajes, por herramientas genéricas. Bueno, los que me siguen de siempre, este tema ya lo tienen remanchado. Las herramientas genéricas son aquellas herramientas que fabricó alguien, evitando o no pudiendo llegar a determinados estándares o determinadas normas de calidad. Pero bueno, pese a la carencia de normas, la herramienta ha dado muy buen resultado. Después las compra alguna marca, pule esos detalles y se termina desarrollando una herramienta muy buena o muy aceptable. Es el caso, por ejemplo, que cuento mucho, de esta pinza, que tengo varias, porque verdaderamente, bueno, el uso es muy bueno, es para trabajos netamente de electricidad, dado que tiene unos aislantes muy buenos, yo los he probado, créanme que estamos aislados seguros hasta 900 volts. Bueno, lo que he notado que esta es una genérica, la ha comprado Bullet y he visto pinzas exactamente iguales a estas, solo que acá en el mango dice Bullet y el número de norma que bueno, requiere la aislación de los aislantes, valga la redundancia, de la herramienta hasta 1000 volt, certificado y todo. Pero esta es una pinza genérica que si tienen la oportunidad, cómprenla, dado que va muy bien y bueno, a mí me ha dado muy buen resultado. No es una de las primeras veces que la muestro, pero créanme que siempre muestro una distinta porque tengo varias.
Seguimos con pinzas. Esta pinza es una pincita de 6 pulgadas, material de acero, un acero lindo, no sabría decir qué grado, pero bueno, quizás no cromo vanadio, pero muy lindo acero, muy elástica, muy cómoda a la mano para realizar tareas de electricidad, de plomería. Una herramienta que para tareas domiciliarias va muy bien, material de los mangos, bicomponente, mandíbula dentada, forma horizontal, recta, con su segmento de corte. La verdad, una muy linda herramienta. Estas quiero que sepan que no son, pero tengo un juego igual, que en una casa de electricidad las compré con el nombre Interelec. Interelec es una marca de materiales eléctricos, que bueno, se ve que ha encontrado en este elenco de herramientas, como me gusta decir a mí, unidades confiables para venderlas bajo su nombre, que son exactamente iguales, pero vienen acá con el nombre Interelec, Qualify Tools y bueno, un par de cositas más. Créanme que son herramientas que van muy bien. Después tenemos estos destornilladores. Los solía conseguir en Easy en una época. Venían sin nombre. Era una calidad genérica que había en Easy. Bueno, me han dado un resultado excelente. Este es el PH2, que es el que más, por ahí el que más sufre. Pero observen que después de tantos años de uso, prácticamente no se ha redondeado. Tiene un desgaste lógico para el uso que le he dado. Créanme que es una herramienta bastante cómoda, no fatiga la mano, no genera ampollas en el uso prolongado. Que bueno, yo siempre digo, alguno dirá, bueno, comprate un atornillador. Sí, pero mi canal justamente data de la antigua escuela, cuando por ahí habría que atornillar 500 tornillos y se utilizaba la herramienta manual. Y bueno, verdaderamente a mí me ha dado muy buen resultado. Ojalá pudiese conseguir alguna unidad más de todas estas que estoy describiendo. Los mismos que estos destornilladores. Estos destornilladores, me acuerdo como si fuera ahora, un invierno de 1998, los compré en un negocio cerca de la estación de Liniers. Tengo el juego, creo que un plano se rompió, pero vienen 8 o 10 piezas, no me acuerdo si estaban contados los chiquititos, dado que estos los tengo en el tablero. Y bueno, son destornilladores genéricos, los compré en Liniers, imagínense que ahí compran todos lo que se denominan buscas, revendedores. Los compré muy económicos, no pensé que iban a durar y es el día de hoy que siguen trabajando a la perfección. Obviamente utilizo otro tipo de herramientas, pero en la época que los adquirí eran herramientas que yo tenía en las cajas de servicio y créanme que iban muy bien. La verdad que los recomiendo. Ojalá se pudiesen conseguir, como dije antes, unidades de estas, pero nuevas. Después, bueno, hace poquito yo hice un video sobre estas pinzas. Tuvo relativa aceptación el video. No han surgido muchas dudas. Me han comentado que fui claro con respecto al uso de la herramienta. Pero bueno, la temática de hoy es herramientas genéricas. Esta, créanme, que es una genérica. La compré en Coto. Compré varias, dado que bueno, en una época siempre iba y desayunaba ahí, dado que estaba trabajando en la zona, y me compraba una herramienta pues estaba muy barata. Les hablo el año 2012, 2013, 2014, y desde esa época todas estas pinzas están trabajando y han salido muy buenas, muy buenas. Plata de ahora con un costo de por ahí 500 pesos. Quiero que sepan que la he medido, la he calibrado, la he pesado y es exactamente igual
a la de la calidad Ruhlmann. Simplemente que tiene estampado el nombre Ruhlmann. Esta, que es la genérica, carece de cualquier tipo de marca, cualquier tipo de nombre. No recuerdo cómo venían embaladas, pero no sé si venía en un blister y nada. O la verdad no recuerdo el ensamble de esta pinza, pero el embalaje, perdón, de esta pinza, pero era una genérica de las que se compraban en supermercados Coto. Y a mí me ha dado un resultado bárbaro. Y les mostré la Ruhlmann que las ha adoptado, quizás mejoraron la calidad de los remaches, pero esta llave no tiene juego absolutamente en ninguno de sus movimientos articulados, la verdad, bárbara. Bueno, siempre me gusta tener en mis cajas de electricidad una tenaza. ¿Por qué? Porque cuando hay un cable grueso, pero grueso me refiero a los Intenax, no me gusta hacer sufrir lo que es las pinzas, los alicates. Entonces tengo siempre una tenacita para realizar cortes de cables. Pero tratándose de lo que es Sintenac, ¿no? Estos finitos los estoy cortando a modo ejemplo, pero quiero que sepan que las utilizo generalmente para esa tarea. Para lo que se utiliza una tenaza en forma profesional, tengo de la marca Gerardi o la marca 3 puntos. Pero bueno, me convenció mucho, y los que me siguen saben, la marca Robust. La marca Robust, por muy poca plata, vende unas tenazas espectaculares. Así que bueno, tenemos esta. Tenemos un alicate de muy, llamémosle, características genéricas, pero que trabaja a la perfección. La verdad, va muy bien. Espectacular, mejor que algunos de renombre. Espectacular la calidad de este alicate. Y estamos hablando de herramientas genéricas para todos aquellos amigos que por ahí no estaban familiarizados. Para los amigos que me siguen siempre, quiero que sepan que tomé la precaución de mostrar otras herramientas que no son las genéricas que mostré antes, para que no se aburran, para que participen también de la charlita, ¿no? Bueno, esta es una pincita de 2 posiciones tipo Ford, que dice netamente China. La compré una vez en Francis Haas. Los amigos que son de acá del oeste conocen, ahí en Morón. En una época cuando uno necesitaba un repuesto de gas, si no estaba ahí, no había en ningún lado. Después de la pandemia, verdaderamente, a veces no tienen hasta termocuplas, no hay. Pero bueno, cosas que pueden haber pasado, cambiado en ese periodo. Ahí compré esta pincita prácticamente con plata muy barata, muy económica, y me ha dado muy buen resultado. La conservo mucho y el uso es frecuente y el desgaste, créanme que es cero. Después tengo jueguito de tubos. Si bien acá tenemos un tubo que no va porque es de otro video que hice. Este es un tubito hermoso, tubito de 3 octavos, estriado, de 3/4, de la calidad Inafor, industria argentina. Voy a hacer un nuevo video de Inafor. Están pidiendo mucho ustedes, los amigos. Así que bueno, tenemos el jueguito este que viene con el alargue. Y bueno, un surtidito de tubos de 8 a 19 milímetros, hexagonales, con su llave Cricket. La verdad que me ha dado muy buen resultado. Si ustedes necesitan tener un juego de tubos que no sea de la marca Aiwa o Mota. Aiwa y Mota, casi que nos quedamos sin transmisión.
Agua y mota, quiero que sepan que para mí es lo mismo, no tiene lógica esas herramientas. Pero bueno, este es un jueguito de tubos que económicamente por ahí sale hasta igual que esos agua que vienen de 1/4 y 3/8 y son de una calidad un poquito superior, cumplen con las exigencias, si bien obviamente no son para torquear una tapa de cilindro, pero ningún juego de 3/8 es para torquear una tapa de cilindro, salvo que estemos hablando de una moto, un ciclomotor, un 110. A veces hay que sacar un carburador, no sé, desarmar una tapa de válvula, no andar con la manija de medio. Estos tubitos van muy bien, créanme que van muy bien. Después, bueno, destornillador, que cualquiera le puede recordar, a ver si lo tengo a mano, a estos Stanley. Tano, pero vos tenés el Stanley en ese estado. No, este es un Stanley especial que tengo acá al lado de una máquina. Lo utilizo para regular una morceta que sube o baja y agujereo, y bueno, está al lado de la máquina, entonces siempre se come por ahí alguna gotita de pintura, la viruta, pero es un Stanley del año 92 y desde esa época está conmigo. Bueno, este es un genérico que viene en el juego de 6 unidades, pero verdaderamente a mí me ha dado un muy buen resultado. No se ha zafado, no se ha marcado ninguno. Lo mismo que estas llaves que carecen de cualquier nombre, solamente dicen Draught Forged y vienen en pulgadas y milímetros. Tengo los dos juegos y son de un acero espectacular. Así que bueno, nada, quería mostrarle este surtido, este elenco de herramientas genéricas que no por ser genéricas carecen de utilidad. La verdad que trabajan como si fuesen de marca y estoy seguro que con el paso del tiempo muchas de estas las vamos a ver con algún estampado de un nombre de alguna marca de las que conocemos, como es el caso de la pinza roja y como es el caso de la pinza de fuerza, que ya les demostré que dice Ruhlmann, y la otra, ya la van a ver también, va a decir Bullet o Total. Les mando un saludo, espero me sigan apoyando, espero sigan participando del canal. Y bueno, el agradecimiento sincero y el abrazo afectuoso a los amigos de siempre que están del otro lado, siempre con un comentario, un mensaje positivo o alguna crítica constructiva, como siempre. Gracias. Les mando un saludo y nos vemos mañana en otro videíto, en otra charlita de Siciliano en su taller.